Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, el video número 8 de análisis y diseño de sistemas, donde hasta acá, hasta el video anterior, habíamos visto los lineamientos generales de la materia, específicamente de lo que significa el ciclo de vida del proceso de un sistema, y hemos visto sustancialmente la etapa de análisis. A partir de esta videoclase, vamos a comenzar con el proceso de diseño del nuevo sistema de información que se tiene que implementar en una empresa, ¿no? Entonces, vamos a ver, como les decía recién, el proceso de diseño en su primera parte. Los diseños son de diferente manera. Vamos a tener diseños de entrada, diseños de salida, diseños impresos, es decir, diferentes modos de contener la información de salida de un sistema. Vamos a empezar a ver qué es lo que entendemos por diseños de salida. Toda la salida debe tener un propósito, ¿es verdad? Todo el concepto de salida debe tener un propósito. ¿Para qué se hace? No es suficiente poner a disposición de los usuarios un informe, una pantalla o una página web, solo porque la tecnología nos permite hacerlo. Durante la fase de determinación de los requerimientos de información, el analista de sistemas debe averiguar o averigua qué propósitos se deben satisfacer. Debido a que una salida útil es esencial para asegurar el uso y la aceptación del sistema de información que se quiere implementar, son varios los objetivos que el analista de sistemas debe tener en mente cuando se trata de diseñarlo. Acá vamos a mencionar 6, que son los más significativos. Primero, diseñar la salida para satisfacer un propósito específico. Segundo, hacer significativa la salida para el usuario, que signifique algo. Tercero, entregar la cantidad adecuada de salida, no cualquier cosa. Cuarto, proporcionar una distribución adecuada de la salida, es decir, qué personas pueden tener acceso a ellos, y además distribuirlos en forma bien ordenada. Quinto, proporcionar la salida a tiempo. Y sexto, elegir el método de salida más electiva. Esos serían los 6 objetivos que se propone una lista de sistema al diseñar la salida. Si la salida no es funcional, no debe crearse. Si no sirve para nada, no hay que hacerla. Porque toda la salida del sistema representa costos, tanto sea de tiempo como de recursos. Recursos físicos, recursos humanos, recursos de lo que sea. Por lo tanto, si una salida no funciona, no es funcional, no debe crearse. Vamos a ver los métodos y la tecnología de salida. Se puede concebir las salidas como cualquier información que se contenga del sistema. Existen salidas externas cuando salen de la organización hacia terceros y salidas internas cuando permanecen dentro de la organización. Es necesario estudiar estos tipos de salida de la empresa, ¿eh? Cuáles son los necesarios y qué características tienen, para así determinar el método con que se diseñarán las salidas. Porque se debe tener presente, se debe tener en cuenta, que estas difieren no solo en su mecanismo de distribución, sino en su diseño y también en su apariencia. Eso es importante de tener en cuenta. Vamos a empezar a ver de las impresoras como un método de salida. El informe impreso es el más común de todas las diseños de salida, por lo que esta tecnología es tal vez la más usada. Aún teniendo en cuenta su constante cambio, vemos que las tendencias siempre apuntan a fabricar impresoras cada vez más veloces, más silenciosas, con mayor capacidad gráfica, más algunas con características básicas, eh, con, con este punto, con esto en consideración, debemos elegir cuál es la más adecuada para nuestro sistema. El material puede ser impreso de manera secuencial, un carácter a la vez, lo que las hace muy lentas, lineal, un renglón a la vez más veloces, y láser que imprime toda una página, que son mucho más rápidas en cuestión. Otro método de salida es la pantalla, los monitores. Se ha convertido en un método de salida muy popular porque es silenciosa, ágil y ofrece la posibilidad de interactuar con el usuario, es pantalla táctil.
Es decir, para mostrar información que solo se consultará una vez y que no requerirá almacenarse. Presenta esta información, esta salida, una información efímera que es usada para tomar decisiones momentáneas. Los tipos de pantallas más comunes son hechas con, obviamente, las más viejas, de tubo de rayos catódicos, los RT famosos, lo que explica su tamaño, aunque también ya estos ya están prohibidos. Aunque también existen pequeñas pantallas de cristal líquido, como las LCD, especiales para cuando la movilidad es un factor importante para el usuario. Bueno, hoy en día está totalmente ayornado y estas son las últimas adoptadas en cuestión. El sonido también es otro mecanismo de salida. Estas salidas generalmente favorecen a un solo usuario y son temporales. Un buen ejemplo de este método son los sistemas telefónicos para la atención al público. Los pasos para configurar esta salida son determinar la salida de audio para una aplicación particular, estructurar el vocabulario, efectuar la grabación y traducción a señales digitales. Es usada para capturar información valiosa de los clientes, pedidos, reclamos, etc., evitando la contratación de empleados para favorecer atención las 24 horas. Entonces es muy popular y muy utilizado este tipo de salida. Las microformas, también utilizadas, poseen ventajas como ahorrar espacios, mantienen registros sin almacenamiento masivo, preservan el material frágil y de uso frecuente, evita la impresión de reportes voluminosos. Por supuesto que tienen desventajas. Hay que adquirir equipo nuevo y mantenerlo, se necesitan máquinas especiales para crear, ampliar y copiar este material, por lo que se puede acarrear mayores costos. Sin un sistema de búsqueda activa por computadora, el acceso a los documentos puede consumir bastante tiempo del normal. Es necesario capacitar a los usuarios sobre su uso. Ven ustedes, cuando hablamos de microformas, lo importante que es. La digitalización también es una salida. Integra imágenes electrónicas tomadas o escaneadas de los documentos, fotografías, manuscritos, textos impresos e ilustraciones para producir una versión electrónica que facilite su búsqueda, almacenamiento eficiente y distribución. Contamos con la infraestructura para digitalizar diferentes formatos como documentos diversos, carta, oficio, cheque de fuera, libros, planos, fotografías, bueno. La digitalización, por supuesto que ha cobrado una gran importancia como un proceso clave en el aumento de la productividad, en la disminución de gastos y en la accesibilidad de la información. Con la llegada de las nuevas tecnologías, hace unos años, la digitalización es ahora un pilar en las empresas que desean consolidar, mejor dicho, sus procesos de información y desean abrir gastos de forma, abatir los gastos de forma eficiente. Si vamos a hablar de salidas por pantalla, vamos a ver algunas que son bastante comunes y muy usuales. La salida en pantalla difiere de las varias formas de la salida impresa, de varias formas, es muy distinta. La salida por pantalla primero es efímera, es decir, la información en un monitor no es permanente, de modo que como son las impresoras, pueden estar, las impresoras normalmente porque están en papel, en este caso no es así. Pueden estar enfocadas más específicamente al usuario y están disponibles en un horario más flexible, no es portátil de la misma forma, y algunas veces se puede cambiar a través de la interacción directa. Además, a los usuarios se les debe enseñar cuáles teclas se deben presionar cuando desean continuar leyendo pantallas adicionales, cuando deseen cómo acabar el informe y cuando deseen saber cómo interactuar con el monitor si es posible, ¿no? El acceso a las pantallas se podría controlar mediante el uso de una contraseña, mientras que la distribución de la salida impresa se controla por otros medios. Al diseñar estas salidas es importante tener en cuenta los siguientes lineamientos de diseño. Primero, hay que mantener una pantalla que sea sencilla, lo más sencilla posible, nada rebuscado. Segundo, mantener una presentación consistente en la pantalla, no puede haber errores. Tercero, facilitar el movimiento del usuario si hay varias pantallas. Saber cómo ir para adelante, saber cómo ir para atrás. Y cuarto, crear una pantalla atractiva, que sea lo más linda posible.
Bueno, el uso del cajero automático es fruto de una salida por pantalla típica, ¿no? También podemos usar la pantalla como uso de salida gráfica para diferentes gráficos. La salida gráfica puede ser a veces muy poderosa, ¿no? Cuando presentamos, no sé, un gráfico en una pantalla dentro de una conferencia, suena bastante importante, ¿no? La verdad que llama la atención. Cuando se despliega el gráfico correcto es muy fácil identificar una tendencia o detectar un patrón. La mayoría de las personas observa con mayor facilidad las diferencias que hay en gráficos en que las diferencias, con las diferencias que hay en las tablas, ¿no? Es importante elegir el estilo correcto de gráfico para comunicar su significado. Un gráfico de barras, un gráfico de líneas, son gráficos bastante fáciles para leer, cuando los colores entre las diferentes barras o líneas son bien destacados y fácil de ver por los usuarios. Los diseños de pantalla y la presentación es la forma en que un usuario va a percibir el contenido. Es decir, lo que veo en pantalla no es el sistema, sino lo que veo en pantalla es lo que veo en pantalla. El sistema está mucho más atrás, ¿no? Para facilitar la tarea de diseño de la estructura de presentación, se propone una técnica de modelado denominada diagrama de presentación de documentos. Esta técnica se basa fundamentalmente en las recomendaciones que al respecto han publicado autores como Rossi, para el diseño de interfaces, gráficas de usuario, como la GUI, y la norma ISO 8613 de estructura de documentos de oficina. Son normas que se utilizan para el diseño de pantalla. Para el diseño de reportes o informes, el diseñador de reportes permite crear proyectos, conexiones a base de datos, definir grupos de usuarios y asegurar el sistema de reportes. Permite la creación de reportes, hojas de datos, gráficas y tablas dinámicas. Permite distribuir sus reportes a través de archivos físicos de reportes, los cuales pueden ser abiertos por los usuarios finales con el visor de reporte gratuito y a través del servicio web de reporte, donde los usuarios pueden abrir cualquier reporte con un navegador de Internet. Por otro lado, tenemos el diseño de salida web, que es otra forma también de diseño de salida. Este diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación de sitios web y páginas web. No es simplemente una aplicación de diseño convencional, ya que requiere tener en cuenta cuestiones tales como la navegabilidad, la interactividad, la usabilidad, la arquitectura de la información y la interacción de medios, como el audio, el texto, la imagen y el video. Se lo considera dentro del diseño multimedial. Como podemos deducir, en esta brevísima explicación de la tecnología de salida, hay varios factores por considerar al elegir la más adecuada. Y a veces en un sistema elegimos más de una. Aunque la tecnología cambia muy rápidamente, ciertos factores de uso permanecen constantes en los avances tecnológicos. Los factores, algunos de los cuales presentan pros y contras, se deben considerar. Incluyen los siguientes factores. ¿Quién usará o verá la salida de datos? Esto hay que contemplarlo. Segundo, ¿cuántas personas necesitan la salida? Tercero, ¿dónde se necesita la salida? La distribución, la logística de esto. Cuarto, ¿cuál es el propósito de la salida? Quinto, ¿cuál es la velocidad con que se necesita la salida? Sexto, ¿con qué frecuencia se accederá a la salida? Séptimo, ¿cuánto tiempo se almacenará la salida? Octavo, ¿bajo qué regulaciones especiales se produce, almacena y distribuye la salida? Noveno, ¿cuáles son los costos iniciales y finales del mantenimiento y suministro? Décimo, ¿cuáles son los requerimientos ambientales? Absorción del ruido, temperatura controlada, área del equipo, cableado y proximidad a transmisores inalámbricos o puntos de acceso, que serían las zonas activas, para las tecnologías de salida. Entonces, todos estos factores, cada una de estas preguntas que hay que contestarnos, hay que tenerlas en consideración en el momento del diseño de la salida. Como verán, son detalles muy a tener en cuenta cuando se quiere diseñar una salida de un sistema de información.
Hasta acá los diseños de salida. Veamos ahora cuáles son los diseños de entrada. El diseño de entrada es el enlace que une al sistema de información con el mundo y sus usuarios. En este diseño existen aspectos generales que todos los analistas deben tener en cuenta. Estos son los objetivos del diseño de entrada, que consiste en el desarrollo de especificaciones y procedimientos para la preparación de datos, la realización de los procesos necesarios para poner los datos de transacción en una forma utilizable para su procesamiento. La entrada de los datos se logra al preparar al sistema para que lea ya sea documentos escritos, impresos o por personas que los escriben directamente al sistema. Existen 5 objetivos que controlan la cantidad de entrada requerida a enviar los retratos, controlar los errores y mantener la sencillez de los pasos necesarios. Y estos son: A. Control de la calidad de entrada. B. Evitar retrasos. C. Evitar los errores en los datos. D. Evitar los pasos adicionales. Y E. Mantener la sencillez del proceso. Observen ustedes, el control de calidad es fundamental, evitar los retrasos también es fundamental, evitar los errores de datos, como pueden ser los errores de tipeo, evitar los pasos adicionales, es decir, hacer cosas de más que no son necesarias, y todo esto hay que tratar de que sea lo bastante sencillo que pueda. ¿Cómo se puede capturar? ¿Cómo es el proceso de captura de datos para la entrada? En una transacción, ¿qué datos son los importantes y por tanto deben recopilarse para la entrada y procesamiento? Las respuestas a esta pregunta dependen de la organización y del sistema. No es que haya algo en particular, va a depender de cada empresa en cuestión y de cada sistema en particular. Sin embargo, existen algunos lineamientos generales que son de ayuda para el análisis cuando se formule el diseño de entrada. La lista debe comenzar por capturar solo aquellos datos que en realidad deben formar la entrada. Y existen 2 tipos de datos que deben proporcionarse como entradas cuando se procesan transacciones: datos variables, datos de identificación, datos constantes, detalles que el sistema pueda recuperar y detalles que el sistema pueda calcular. Entonces, estos son esos tipos de datos que son fundamentales a tener en cuenta. Los datos variables son aquellos datos que cambian para cada transacción o toman una decisión determinada. Los datos de identificación, estos datos son los que identifican en forma única el artículo que se está procesando, o que está siendo procesado. También se debe considerar como parte importante a los procedimientos, ya que a partir de tener definidos los procedimientos podemos determinar datos de entradas, así como los datos de salida que se producirán. El diseño de procedimientos no es más que los cálculos, comparaciones y las manipulaciones de datos en general que se requieren en el sistema. Por ejemplo, una nómina, una lista de personal, requiere cálculos de sueldos brutos y netos, retención de impuestos federales o impuestos a las ganancias y impuestos locales, así como otras deducciones y planes de ahorro. Entonces, esto tiene que determinar el sistema. Toda entrada en general se tiene que validar, toda en general. Esta validación de las entradas son los diseños de las entradas que tienen la finalidad de reducir las posibilidades de cometer errores o equivocaciones durante la entrada de datos. Todas las entradas se deben validar. ¿Cómo es el diseño de las interfaces? ¿Qué es el diseño de una interfaz? El diseño de interfaz es una disciplina que estudia y trata de poner en práctica procesos orientados a construir la interfaz más usable posible, dadas ciertas condiciones de entorno. El entorno dentro del cual se escribe el diseño de una interfaz y la medida de su usabilidad está dado por 3 factores: una persona, una tarea y un contexto. El diseño gráfico como actividad comunicacional anclada y relacionada con una cierta cultura en un momento dado es de importancia fundamental en el diseño de interfaces y en el arte de hacerlas más usables.
Las interfaces son algo muy, pero muy importante en el uso de las entradas. Es muy importante. En cuanto a las páginas web, ¿cuál es el diseño adecuado para llevarlas a cabo? Un buen diseño web debe combinar un aspecto visual atractivo con una funcionalidad que responda a las necesidades de los usuarios. Es decir, no solamente tiene que ser lindo, sino también que debe funcionar y debe funcionar bien. Aunque sea fácil afirmarlo, no siempre esto se lleva a la práctica. En muchas ocasiones, el apartado visual del diseño web se prioriza en detrimento de la usabilidad. A veces es muy lindo, pero no hace nada. O lo que hace no está bien. Hay 6 claves para el diseño web. La primera clave es la información rápida de quiénes somos y el propósito de la página. Cuando un usuario accede a nuestra web, debe ser capaz de discernir en un instante quiénes somos, a qué nos dedicamos y qué objetivo tiene la página. Esto es aplicable no solo a la home, es decir, la página principal, sino a todas las páginas de la web. Si, por ejemplo, nuestro logo no es suficientemente representativo de nuestra actividad, quizás debamos incluir un pequeño texto para especificarlo. Otra clave es que debe ser coherente con la imagen de marca y el contenido. El diseño de una página web debe ir en consonancia con el apartado visual de una marca. Del mismo modo, el diseño web tiene que ayudar a presentar los contenidos de la forma más efectiva posible. Veamos las siguientes claves. Responder a las necesidades de los usuarios. Si contamos con un portal de alquiler de furgonetas, el formulario y los mecanismos para formalizar este proceso deberán ser un elemento prioritario del diseño web. De nada sirve incluir grandes imágenes o poderosos recursos visuales si ocultan alguna de las acciones principales que los usuarios esperan para poder realizar en nuestra web. Es decir, trata de ver, que está todo muy lindo, pero ¿dónde tengo que ir para contratar tal cosa? A veces no lo encontramos fácilmente. Otra de las claves para el diseño es centrar la atención en el elemento principal de la página. En línea con el punto anterior, debemos evitar la presencia de elementos visuales que distraigan a los usuarios de la función principal de la página. A veces, cuando se nos cuelgan alguna propaganda, bueno, es para hacer la propaganda, nos va a servir cuando la página es gratis o, digamos, no tiene ningún tipo de costo, pero bueno, hay que tratar de evitarlo. Otra clave es el coordinado con otras disciplinas, dado que una web habitualmente requiere de tráfico para conseguir sus objetivos de negocio, tráfico se refiere al tráfico por internet, colaborar con disciplinas del marketing online encargadas de ellos, como el SEO o el SEM, será clave para conseguir un buen diseño web. Y el último punto a tener en cuenta como clave para el diseño de páginas web es el adaptado a móviles y rápido. Siempre hay que tener una aplicación ya formulada para un smartphone o un teléfono celular. En la actualidad, gran parte del tráfico web procede de dispositivos móviles. Un buen diseño web debe tener en cuenta esta coyuntura y estar perfectamente adaptado al smartphone, tanto a nivel visual como también de funcionalidad. Bien, entonces hemos visto en esta clase los principales lineamientos de los diseños de entrada y los diseños de salida. En este punto hemos comenzado, en esta parte de la materia, el proceso de diseño de un sistema de información. Por lo tanto, chicos, los espero en la próxima clase para seguir profundizando sobre el tema. Muchas gracias por todo y nos vemos.